Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, y en esta sesión vamos a concluir nuestro estudio en Hechos capítulo 8. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 8. Retomaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 26. Y noten lo que dice aquí. Vemos a un ángel obrar. Fíjense en lo que ocurre, verso 26. Y el ángel del Señor habló a Felipe. Así que aquí tenemos a un ángel hablándole a un individuo. Y cuando los ángeles nos hablan, nos están comunicando lo que Dios quiere que sepamos, lo que Él quiere que hagamos. Escucha bien. Si quieres la influencia angelical en tu vida, y a los ángeles, bueno, durante cada Shabbat, hablamos sobre ángeles ministradores, quienes nos ministran a nosotros para que nosotros podamos ministrar, es decir, servir más efectivamente a nuestro Señor y Salvador. Y vemos un gran ejemplo de eso en este pasaje. El ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y toma rumbo hacia el sur, sobre el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y luego dice, este es el desierto. El desierto, y digo esto con frecuencia, siempre que te encuentres con el término yermo o desierto, este término tanto en hebreo como en griego se traduce de esta manera. En algunas Biblias lo encuentras como yermo y en otras como desierto, pero es muy específico aquí. Y vemos un contexto claro, basado en la comprensión de las costumbres judías. Y lo que quiero decir es lo siguiente. En el judaísmo siempre hablamos de subir hacia Jerusalén o descender desde Jerusalén. Y esto es verdad desde un punto de vista geográfico, ya que Jerusalén es una ciudad ubicada a unos 3,000 pies de altura, es decir, unos 1,000 metros. Pero también es verdad espiritualmente hablando. Cuando subimos a Jerusalén, es un llamado de lo alto para adorar a Dios. Y cuando descendemos, lo estamos dejando. Y esto será visto claramente en este contexto de la Escritura, con un hombre que encontraremos en unos minutos, con quien Felipe también se encontrará. Mira de nuevo la Escritura. El ángel le ordenó que saliera de camino desde Jerusalén hacia Gaza. Y noten lo que dice, versículo 27. Y se levantó, él obedeció el mandamiento del ángel. Con mucha frecuencia, de hecho yo diría y te aseguraría que con más frecuencia incluso que en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla, ya sea por medio de un ángel, de un individuo o del mismo Mesías, nos dicta mandamientos. Lo que Dios nos está ordenando hacer. Y debemos esperar eso. Cuando nos levantamos cada día, debemos pensar, ¿qué órdenes recibiré hoy de Dios? ¿Qué quiere Él que yo haga hoy? ¿Estás siendo sensible a su guía? ¿Estás atento a las órdenes y mandamientos de Dios? Bien, aquí vamos a ver que Felipe, en efecto, responde. Él se levanta, verso 27, y descendió. Y he aquí, esta palabra he aquí es una palabra de exclamación. Es un término que enfatiza lo que viene a continuación. Es algo a lo que debemos prestar mucha atención. Y este es el contexto en este pasaje.
En la medida en la que Felipe obedece a Dios, en la medida en la que él se somete al orden de Dios, él percibirá algo. Y esta es la clave. Él jamás hubiera sido capaz de ver esto por sí mismo. Fue debido a que Dios le habló por este ángel que él pudo contemplar algo. ¿Qué contempló? Mira de nuevo. Y he aquí un hombre que era un etíope. Esto es importante porque si has ido a Israel en los últimos 30 años, sabrás que providencialmente, proféticamente, hemos visto a hombres y mujeres judíos, familias enteras, llegar desde Etiopía para radicarse en la tierra de Israel. Esto es profético. Vemos aquí en el Nuevo Testamento que este hombre etíope, de quien aprenderemos más, era judío. Y aquí va ascendiendo con el fin de adorar. Lo importante aquí es esto. Hoy día, por ejemplo, estaba caminando por nuestro centro de estudios en la tarde para la enseñanza de esta noche y vi pasar literalmente docenas, si no cientos de etíopes. Y ellos estaban allí con su kipot, con sus tzitzit, viniendo desde y hacia la sinagoga con sus familias. Y eso es profético. Era lo que debíamos esperar. Era verdad hace 2000 años y está siendo restituido hoy. Así que debemos agradecer a nuestros hermanos y hermanas etíopes, muchos de quienes son creyentes judíos, es decir, que han aceptado al Mesías. Existe una profecía sobre esto, pero vamos a tocar este tema otro día. Mira de nuevo el verso 27. Y he aquí un hombre etíope, y esta es la clave, él era un eunuco. No hace mucho tiempo hablamos sobre esta posición de los eunucos. Y los eunucos eran personas que atravesaban un procedimiento que los dejaba sin capacidad de tener hijos. Esto también motivaba usualmente a que no se casaran. El objetivo de esto era concentrarse en su trabajo y que les tuvieran confianza plena para una posición que requeriría gran compromiso, lealtad y fidelidad. Este hombre judío era un eunuco. Algunas personas eran forzadas a ser eunucos, otras personas se hacían eunucos por elección, usualmente con el fin de tener un buen beneficio financiero. No sabemos la situación particular de este hombre. Si fuese importante saberlo, lo diría, pero el pasaje no lo revela. Solo dice que era un eunuco etíope. Y la siguiente palabra demuestra que era un oficial importante en cierta administración, en la administración de una mujer llamada Candacos, reina de Etiopía. Entonces, en este tiempo, Etiopía estaba siendo gobernada por esta mujer, y descubrimos que este hombre judío era un oficial importante en su administración. De hecho, seguimos leyendo en el verso 27 que dice, el cual fue puesto sobre todos sus tesoros. Así que con respecto a las finanzas del reino, este judío etíope, y la pregunta que alguno podría hacer es, ¿cómo puedo yo afirmar que es judío? Recuerdo que hace unos años, cuando estábamos produciendo un estudio, nuestro primer estudio aquí en Israel, con distintos pasajes mesiánicos, cité esta porción de la Escritura y dije que él era judío, pero el editor, ¿qué creen que hizo? Lo cambió, porque este editor no estaba de acuerdo con que los etíopes estuviesen aquí en Israel. Él era muy racista y prejuicioso. Y me dijo, yo no creo que él era judío. Bien, eso no es bíblico. Y no es el correcto proceder. Afortunadamente lo descubrimos. Pero ¿cómo sabemos que es judío? Y discutí al respecto con este individuo. Dice, si seguimos leyendo el verso 27 al final, quien había subido para adorar en Jerusalén. Entonces, aquí vemos que subió probablemente para una de las fiestas bíblicas. Él subió, dejó su trabajo, recibió un permiso para viajar a Jerusalén con el fin de adorar.
Él adoró allí, pero veremos otra indicación más. Él ya iba de regreso y estaba sentado sobre un carruaje, literalmente sobre su carruaje. Y esta es la clave. En su camino de regreso hacia África, hacia Etiopía, noten que él estaba leyendo al profeta Isaías. Dos cosas podemos decir. Él era probablemente cualquier cosa, pero tenía el libro de Isaías. Estaba leyendo la profecía de Isaías y además venía a adorar. Aunque suene normal hoy que un no judío lea Isaías y adore en Jerusalén, en aquella época solo un judío leería a los profetas y cumpliría con ir a Jerusalén para adorar en las fiestas. Por tanto, es sumamente probable que este etíope fuese judío. Verso 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, y con esto mismo iniciamos este pasaje, haciéndonos la pregunta, ¿estamos abiertos a que el Espíritu de Dios nos hable? Y lo que quiero decir es, ¿estamos dispuestos a responder? Si el Espíritu te habla directamente, a veces con palabras audibles, a veces colocando algo en tu corazón. No escuchas nada, pero tienes un fuego, un impulso a responder, a hacer algo, y sabes que no viene de ti. No es algo que tú hayas elegido hacer por ti mismo. Quizás ni lo hubieras pensado. Tú sabes que Dios te ha hablado. Pero aquí está la clave. Con mucha frecuencia, Dios estará en silencio en la vida de una persona, a menos de que tengamos el deseo de responder obedientemente, fielmente, a lo que Dios nos revele. Mira de nuevo, verso 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate, únete a este carruaje. Y noten lo que hizo. Y corriendo, es decir, Felipe corriendo, escuchó, o sea, mientras él corría para alcanzar y unirse a este carruaje, escuchó que este hombre leía la profecía de Isaías. Creo que es muy significativo que de todas las cosas que pudiera haber estado leyendo, él estuviese leyendo la profecía. Y el contexto es el siguiente. En el libro de los Hechos hay un énfasis en la obra, el mover, el empoderamiento, el liderazgo, la guía, la ayuda del Espíritu Santo. También hay un énfasis en la profecía. Y creo que estas dos cosas están fuertemente relacionadas. Cuando nosotros vivimos con la profecía en mente, vamos a encontrarnos con el Espíritu Santo con mayor frecuencia. Y por esto es que los que no estudian profecía, que no están interesados en ella, que no ven su relevancia, no llegarán a ser personas poderosas en el Espíritu. No tendrán experiencias espirituales, no verán esa guía y esa obra del Espíritu Santo de manera poderosa en sus vidas. Entiende que la profecía es fundamental y en gran manera la profecía amerita trabajo, porque si simplemente tomas una profecía, bien sea Isaías o Jeremías o uno de los profetas menores como Oseas, Zacarías, Jonás o cualquier otro, descubrirás que para apreciar realmente lo que dicen, para entenderlo, para extraer una enseñanza, tendrás que pasar mucho tiempo estudiando, con el fin de percibir la revelación de la profecía. Leamos de nuevo. Vemos aquí que el Espíritu Santo le dice, únete a este carruaje, y corriendo, Felipe escuchó que él leía la profecía de Isaías, y le dijo, ¿entonces también entiendes lo que estás leyendo? Esa fue su pregunta. Le dice, si estás leyendo esto, si estás invirtiendo tiempo en ello, deberías también entender lo que estás leyendo. Y noten la respuesta de este hombre. Leamos el verso 31. Él dijo, ¿y cómo puedo saber o entender si no hay nadie que me guíe? Ahora, esto es algo muy tradicional en el judaísmo. Es decir, la gente leerá los salmos en hebreo, incluso gente judía, aunque no entienda las palabras. Ellos entienden que hay un beneficio en leer la palabra de Dios,
incluso si no la estás comprendiendo en tu propio intelecto humano, porque tu alma, al poner la palabra de Dios dentro de ti, al leerla en voz alta y dejar que entre a ti por medio de tus oídos, mirándola con tus ojos, tendrá un efecto. La palabra de Dios no regresará vacía, pero es siempre preferible que la entendamos, que la percibamos. Este hombre está leyendo y dice, sin una guía, sin alguien que me guíe, ¿cómo podré entenderla? Así que, veamos qué pasa siguiendo en el verso 31. Y él invitó a Felipe a subir y sentarse con él en este carruaje. Verso 32. Y la porción de la escritura que estaba leyendo, entonces, la porción, y esto es importante, no solo leía Isaías, sino que al momento, y esto es muy providencial, al momento en el que este hombre, Felipe, se unía a él y se sentaba, él estaba leyendo en un pasaje muy especial. ¿Qué pasaje era este? Isaías capítulo 53. Isaías 53 realmente no necesito decir mucho más. Estoy seguro que todos ustedes entienden el significado profético de este pasaje. El capítulo 53 de Isaías, que brinda una revelación específica del Mesías. Les diré algo que es muy importante. Hoy en día, si le preguntas a la mayoría de los rabinos o a personas letradas en el judaísmo, ¿de quién habla Isaías 53? ¿Quién es este sujeto? Porque esta será la pregunta central que se hará aquí. ¿De quién se habla en este pasaje? Hoy en día, ellos te dirán que se trata de Israel, pero eso es falso. Cuando leemos el Talmud y habla de Isaías 53, lo cual hace en Masejet Sanhedrin, no hay debate alguno. Es un pasaje mesiánico que nos habla sobre el Mesías. Así que si alguien te dice, y es muy común de hecho, ellos cambiaron el comentario de Rashi. Porque Rashi, cuando habla del Talmud, cuando hace su comentario sobre esta sección del Talmud, dice que se trata del Mesías. Así que no es lógico que diga en su comentario sobre Isaías 53 que se trata de Israel. Esto fue cambiado por editores posteriormente. Noten la pregunta. Dice, ¿eres capaz de entender lo que lees? Y responde, ¿cómo podré entender sin una guía? Así que invita a Felipe a subir y sentarse con él. Verso 32. Y la porción de la escritura que él leía era esta. Como oveja al matadero fue llevado. Y como cordero, es la palabra, muchos conocemos el nombre Rachel. Bien, en hebreo, esta es la palabra. Como un joven cordero va delante del que le trasquila, en silencio, así él no abrió su boca. El Mesías, como dije, esta es una profecía mesiánica, que nos habla sobre el Mesías, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado y en el tiempo de su crucifixión, es decir, su sacrificio, él guardó silencio, lo cual cumplió esta profecía. Pero hay más al respecto. Sigamos leyendo en el verso 33. Y en su humillación, eso tiene que ver con su sufrimiento, con haber sido colgado en ese madero. Dice, su juicio fue levantado. Y hay un par de maneras distintas para entender esto. Es decir, que su juicio fue removido, o bien que él fue removido o levantado de su juicio. Y luego agrega esto. Su generación, que podría significar él mismo, su generación, ¿quién la contará? De su vida, que fue levantada de la tierra. Así que es una pregunta. ¿Quién declarará lo que le ha ocurrido a él cuando su vida fue tomada, cuando él sufrió el juicio? La pregunta es, ¿quién lo declarará? Y la respuesta es, Felipe lo dirá.
Y mientras Felipe es llamado a proclamarlo, este mensaje es una invitación, si comprendemos correctamente el texto. Es una invitación a ti y a mí a compartir ese mensaje del juicio y la vergüenza que Él sufrió en tu lugar y en mi lugar. ¿Y cuál fue el propósito para el cual Él hizo todo eso? Pasemos, por favor, ahora al verso 34. Y el eunuco, respondiendo, le dijo a Felipe, te ruego, literalmente dice, oro a ti, que es una manera antigua de decir te suplico, con respecto a qué profeta, ¿de quién está hablando? ¿Era sobre sí mismo de quien hablaba? ¿O era con respecto a alguien más? Verso 35. Leemos. Y Felipe abrió su boca y empezando con esta escritura, lo evangelizó sobre Yeshua. Es decir, le proclamó a él las buenas nuevas sobre Yeshua. Bien, esto es muy específico porque no solamente le habló sobre un Mesías. A veces yo tengo la tendencia nada más de decir, Mesías, el Mesías, el Mesías. Pero debemos enfocarnos, no solo en el Mesías, porque solo hay uno, sino que más allá del concepto del Mesías debemos enfocarnos, como lo hizo Felipe, en ese nombre, Yeshua o Jesús. Es vital que evangelicemos en ese nombre, porque vimos anteriormente en nuestro estudio de Hechos, unos 4 capítulos atrás, cuando estudiamos Hechos 4:12, una declaración muy enfática, sencilla, que hasta un niño entendería. Una escritura que dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, sino este nombre, Yeshua. Necesitamos proclamarlo. Así que él empezó a predicarle las buenas nuevas, a evangelizarlo sobre Yeshua. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Esto nos hace entender que Felipe habló por largo tiempo. Recuerden lo que dice la Escritura. Él empezó con este pasaje de la Escritura, pero fue por todo el camino predicándole de una manera evangelística sobre Yeshua. Y obviamente, él le habló sobre su muerte, su sepultura y su resurrección. Y puso todo esto en un contexto de inmersión o bautismo. Al compartir esta verdad y ser guiado en esta situación por el ángel, habiendo oído y escuchado al Espíritu Santo, llegaron a cierta agua. Y noten que este eunuco etíope, al llegar allí, habló. El eunuco habló y hay un cambio. Hasta este punto, hemos visto la palabra lego, que significa yo hablo, y variaciones de esta palabra, es decir, construcciones gramaticales basadas en esta palabra. Pero lo que sobresalta en el texto es un cambio. En vez de la palabra lego, vemos otra palabra aquí, la palabra phimi, que significa hablar o declarar o compartir algo, pero es algo único en este pasaje para subrayarlo como algo altamente significativo. ¿Y qué resulta significativo? Que este etíope logró entender que el Evangelio demanda una respuesta. No es algo que simplemente oigamos, no es algo que aprendamos o sepamos, no es una pieza de información en sí, sino que es un llamado a responder. Y lo que enfatiza este pasaje es que debe haber una respuesta al Evangelio. No es suficiente simplemente escuchar y entender, así que mira de nuevo, lo que encontramos es esto. Leamos el versículo 36 al final. Y el eunuco dijo, he aquí agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Me gusta esto. Él dice, ¿qué me lo prohíbe? Necesito una buena razón para saber por qué sería inapropiado que yo sea bautizado. Con mucha frecuencia, lo opuesto es lo que ocurre.
Tenemos que convencer a la gente, darles razones, motivarlos para que se sometan en obediencia y testifiquen de su nueva fe por medio del bautismo. Pero con este hombre fue diferente. Cuando él entendió el mensaje del Evangelio, él lo deseaba. Así lo remarca el texto. He aquí agua. Así que dijo, ¿qué me impide o qué me prohíbe ser bautizado? Y miren la respuesta de Felipe. Y Felipe dijo, aquí está la clave, si tú crees desde, y esto es importante, la mayoría de las traducciones dicen con, pero es la palabra desde la plenitud del corazón. Y lo he traducido muy literalmente. Debemos recordar que la palabra corazón tiene que ver con ese aspecto, ese órgano, esa parte de la persona que piensa. Como dice la Escritura, así como el hombre piensa en su corazón. Por tanto dice, si tú tienes la mentalidad, si todo tu corazón, es decir, si estás totalmente convencido de que crees lo que te he compartido, este mensaje de redención, y ten presente algo, siempre que hablemos del Evangelio, siempre que hablemos del mensaje de salvación, el Evangelio entiende que el enfoque de todo esto es la redención. Y si hablamos sobre redención, bíblicamente siempre hay una conexión con la sangre. Sé que repito mucho esto, pero es importante. Es vital que entendamos que el derramamiento de sangre, de la sangre del Mesías, es vital en el mensaje del Evangelio. No es simplemente algo que ocurre como resultado de su muerte, sino que es algo que tiene un propósito. Fue algo necesario para que la redención se concretara. ¿Y por qué lo digo? Bien, porque tenemos redención por un pacto. Y para que un pacto bíblico sea ratificado, es decir, para que sea puesto en acción, para que tenga efecto, para que sea válido, amerita sangre. Si alguien te dice que la sangre no es más que una metáfora para la muerte, en este aspecto, es un falso maestro. Él no conoce algo muy elemental del estudio de las Escrituras. La sangre es importante. Hay poder, hay un efecto que produce la sangre del Mesías. Así que mira de nuevo lo que dice Felipe. Verso 37. Dice, si tú crees desde la plenitud de tu corazón, es lícito. Esta es otra palabra importante. Él no dice, se te permite, o tú puedes hacerlo. Utiliza el término lícito o legal. ¿Y qué enfatiza esta palabra? Que existe un rigor, una legalidad vinculada a nuestra fe. No es apropiado, no es legal ni lícito que cualquier persona sea bautizada, solo personas que creen en el mensaje del Evangelio. Creer significa comprenderlo adecuadamente, y no solo entenderlo, sino que, aquí está la clave, tener el deseo de responder a él en obediencia. ¿Somos salvos por la obediencia? No. Pero si somos salvos, anhelaremos, tendremos el deseo de obedecer. Así que dice, a la mitad del verso 37, es legal, es lícito. Y, respondiendo, dijo, este es el eunuco, el etíope. Yo creo, y noten en lo que cree, dice, yo creo que el Hijo de Dios es Yeshua, el Mesías. Es muy importante porque la frase que declara es el Hijo de Dios. Y esto habla de su divinidad, de la divinidad de Yeshua. Y resulta triste que, hablando yo con un amigo cercano esta noche, antes de nuestro tiempo de estudio, justo antes de que iniciáramos, él vino de una congregación hace unos días que hizo un estudio, y esta congregación, que era, de acuerdo a sus palabras, muy sana teológicamente,
últimamente se está desviando. Muchos de ellos son inmigrantes recientes que han llegado de la antigua Unión Soviética. Vienen de un trasfondo judío, pero también de un trasfondo de creyentes. Y ahora que están en Israel y quieren ser aceptados, dicen que siguen creyendo en Yeshua, pero ahora niegan su divinidad. Noten algo. A este hombre, a este eunuco etíope, le tomó una lección con Felipe, y su respuesta cuando le dicen que tiene que creer de corazón, oh, yo creo que el Hijo de Dios es el Mesías Yeshua. No solo que Yeshua es el Mesías, sino que él cree que el Hijo de Dios es Yeshua, y el concepto de Hijo de Dios, ese concepto es vital. Nos habla de su divinidad, nos habla de su fidelidad a su Padre. Ser hijo implica fidelidad, implica ser un siervo de Dios, uno a quien el amo aprueba. Esta frase, aunque es simple, tendemos a leerla rápido sin prestarle mucha atención, pero está llena de significado teológico. Así que dice, yo creo que el Hijo de Dios es el Mesías, Yeshua. Y ordenó detener el carruaje, y descendieron, ambos descendieron al agua. Tradicionalmente sabemos, si conocemos sobre historia judía, que cuando Juan, por ejemplo, me refiero a Yohanan HaMakbil, Juan el Bautista, cuando estos cientos o miles de personas se acercaban a Juan para bautizarse, él supervisaba todo, pero no los bautizaba directamente a todos. Y creo que esa era realmente la norma con frecuencia, pero no aquí. Aquí vemos que Felipe desciende al agua y él mismo lo bautiza. Esto es una distinción importante. Es inusual, pero así ocurrió. Miren de nuevo. Leemos aquí. Y los dos descendieron al agua, también Felipe y también el eunuco. Así que es enfático, se resalta en el texto. Hou tei Filapos, kai hou wu nujos. Así que dice, también Felipe y también el eunuco. Y él, es decir, Felipe, él lo bautizó. Ahora miremos el verso 39. Y cuando salieron del agua, esto dice algo más. Si miras aquí, el agua se menciona 3 veces. El 3 en este sentido se usa para confirmación. Y noten que ellos no solo tomaron un poco de agua, sino que entraron dentro del agua. Y ya sé lo que muchos preguntarán, y es lo siguiente, así que responderé de una vez. ¿Es adecuado bautizar a alguien rociándole agua, derramando agua o por otros mecanismos similares? Y la respuesta es no. Nunca se hizo de este modo históricamente en el judaísmo. La inmersión o el tefilá es algo que se remonta a una tradición muy antigua, un mandamiento en el judaísmo para una gran variedad de propósitos. Y nunca fue derramando o rociando agua, siempre fue por inmersión. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Y cuando leemos este texto, vemos que esto queda confirmado. Ambos entraron en el agua y salieron del agua. Así que leemos, y lo bautizó, verso 39. Y cuando salieron del agua, noten, esta es la tercera vez, el Espíritu del Señor. Fíjense bien, primero tenemos la construcción, el ángel del Señor. Y la creo tal como lo dice, un ángel del Señor. Pero 2 veces vemos al Espíritu hablándole a Felipe. Y aquí está el mensaje. Cuando estamos dispuestos a recibir el mensaje del Señor, seremos traídos a intimidad, a entrar en contacto con el ministerio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hace algo. El Espíritu del Señor, y es la misma palabra que vemos en 1 Tesalonicenses 4:17, donde habla sobre el Mesías cuando desciende de los cielos, no completamente hasta la tierra, no al monte de los olivos,
sino que estamos hablando de nuestra esperanza bendita, el rapto. Y lo que descubrimos es que del mismo modo que el Mesías, al sonido de la trompeta, arrebatará, se llevará, y de este término es del cual obtenemos el concepto del rapto. El mismo término que señala que los creyentes serán arrebatados se utiliza en este caso con respecto a Felipe. Noten lo que dice. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. ¿Qué busca confirmar esto? Le confirma al eunuco que Dios trajo a Felipe para encontrarse con él. Él ahora sabía, sin duda, que Dios fue quien llevó a Felipe allí para compartirle el mensaje. Y ahora, de manera similar, fue llevado sobrenaturalmente de allí. Así que si fue sacado sobrenaturalmente, es porque también fue llevado allí sobrenaturalmente, como resultado del ministerio del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos guiará a hacer aquello que es milagroso. Una vez más, leemos que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. ¿Y qué hizo? Y se fue por su camino. Y esto me encanta. Regocijándose o con alegría, como quieras traducirlo. Feliz, gozoso. Y este es el resultado. Cuando somos, y no ignores esto, cuando somos receptores del ministerio del Espíritu Santo, eso nos llevará a la felicidad. Eso producirá en nosotros un gozo. Algunos comentaristas, si hacen un buen estudio de este pasaje, asociarán esta palabra, felicidad o regocijo, dentro del contexto de la adoración. El ministerio del Espíritu Santo nos guía hacia la adoración. Bien. Miremos ahora el verso 40. Pero Felipe fue encontrado en Azoto. ¿Dónde queda Azoto? Esta es la traducción griega para este lugar. Pero, ¿cómo se dice en hebreo? Bien, tenemos un programa en vivo llamado Medianoche desde Jerusalén, y la implicación es Jerusalén, adoración, Jerusalén, Israel. Pero con mucha frecuencia, cuando transmitimos nuestra señal en vivo, nos encontramos realmente en una ciudad llamada Ashdod, junto a la costa del Mediterráneo, no muy lejos de Gaza, como vimos que el eunuco etíope iba de camino a Gaza, desde Jerusalén. Y fue algo milagroso que Felipe fuese transportado a esta localidad. Y noten lo que vemos aquí. La implicación y lo que debemos aprender del texto es lo siguiente. Felipe fue movido por el Espíritu Santo con el fin de evangelizar, con el fin de servir a Dios, con el fin de que el Espíritu Santo lo hiciera cumplir la voluntad de Dios, y esto se está evidenciando ahora. Miren el verso 40. Y Felipe, o mejor dicho, pero, en contraste con la ubicación del eunuco etíope, tenemos la palabra dei que muestra contraste, pero Felipe fue hallado en Ashdod y pasando, es decir, atravesando esta área. Ashdod es una ciudad, pero Ashdod también es conocido como una zona geográfica. Algunos mapas antiguos presentan a Ashdod no como una ciudad, sino como una pequeña región en el área costera de Israel. Leemos que él, atravesando, evangelizaba a las ciudades, a todas las ciudades, hasta llegar a Cesarea. Él estaba cerca de Gaza, donde bautizó al eunuco etíope, y de ahí fue arrebatado y llevado a Ashdod, desde donde continuó por toda la costa, pasando por Yavne, pasando también por Yafo, hasta llegar a Cesarea. ¿Y qué iba haciendo? Una cosa. Él estaba evangelizando. Así que concluyamos aprendiendo un principio muy importante.
Cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, eso tendrá su ministerio. Su ministerio tendrá un propósito evangelístico. Es decir, que no podremos hacer mucho ministerio que no esté enfocado en compartir el Evangelio, guiando a la gente hacia la adoración a Dios. Aprendamos el mensaje del texto. El Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, nos trae hacia la salvación, nos revela la verdad de Yeshua, y quiero enfatizarlo, nos revela la verdad de Yeshua, de quién es como el Mesías y como el Hijo de Dios, con el fin de que podamos adorar a Dios, que podamos vivir el resultado de la redención. Y recuerden, dijimos que hay una relación estrecha entre redención y adoración. Así que al mirar la Escritura, aprendemos mucho sobre la verdad con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Permíteme concluir este estudio con una pregunta. ¿Eres alguien que está dispuesto a oír lo que el Espíritu te quiere decir? ¿Estás disponible ante los ángeles ministradores que te quieren revelar el plan de Dios, el mensaje de Dios para ti, lo que Él quiere que tú hagas? Y es solo cuando te sometes a este mensaje que el ministerio del Espíritu Santo será poderoso en tu vida, llevando a cabo la voluntad de Dios. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo te lleva a cumplir la voluntad de Dios. Bien, nos detendremos aquí hasta la próxima semana, cuando iniciemos nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando nos encontraremos con el apóstol Pablo. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.